Hola cracks, espero que se encuentren excelente. Para este video quisiera hacer una pequeña recapitulación de las mecánicas eliminadas para Dying Light 2. Esto por supuesto con la esperanza de que en algún momento, con ayuda de la comunidad, Techland las añada, ya sea en DLCs o para el juego base. No la hago más larga y vamos con el video. En tema de gameplay, el juego iba a permitirnos tener un sistema de reputación a lo largo y ancho de Biledor. Para ello nos darían puntos cada vez que nos aliemos con alguien o tomemos decisiones. Con dichos puntos subiríamos de rango hasta alcanzar un nivel de confianza óptimo, no solo con las facciones, sino con el resto de la ciudad, por lo que las personas nos verían de una u otra forma al conversar con ellos y se mostrarían más o menos predispuestos a confiarnos pedidos. En cuanto a las armas de fuego eliminadas, hay unas pocas. En los archivos figuran como pistola pequeña, pistola grande, rifle pequeño y rifle grande. Las dos primeras quizás hagan alusión a una 9 mm y un revólver, respectivamente, y los rifles probablemente a un rifle semiautomático y un francotirador. Y luego estaban dos cañones elementales, uno de fuego y otro de agua. Me atrevería a especular un poco que podrían tratarse de esos que se vieron hace tiempo en artes conceptuales, pero que al final no los vimos en el juego de lanzamiento. Díganme ustedes qué piensan. En la versión alfa del juego existía el poder nadar rápido. Básicamente funcionaría igual que el sprint. Simplemente presionando el stick izquierdo, Aiden adoptaría un estilo de nado más exigente que consumiría estamina, pero también le otorgaría mayor velocidad en el agua. Si bien no tenemos demasiados momentos en los que nos encontremos nadando durante todo el juego, en ocasiones sí deberemos buscar cofres o baúles del SAI que estén sumergidos. Es por eso que creo que esta mecánica haría más sencilla la tarea. Y seamos honestos, el estilo de nado rápido se ve muy bien. Los siguientes son las barricadas improvisadas. Aiden podía colocar tablones en las aberturas de los edificios para cortar el paso de varios infectados. Eso le daría al jugador más tiempo para escapar o planificar otra estrategia. Quizás esto se incluya más adelante como parte de un modo supervivencia, otra cosa que ha estado pidiendo demasiado la comunidad. Y muy ligado a eso está la cacería de diferentes tipos de fauna, para conseguir pieles y carne con las que comercializar luego, y también la posibilidad de adoptar un perro que haga diferentes tareas para nosotros. Imagínense poder salir a las calles de Biledor acompañados de un leal amigo que pueda hacernos de ayuda para distraer a un grupo de infectados o para resolver puzzles, donde deba colarse por lugares a los que Aiden no podría acceder, quizás para activar algo del otro lado, por ejemplo. Las posibilidades son infinitas. Por cierto, la lista de animales que podríamos cazar es la siguiente: lagartos, mariposas, cuervos, perros, gacelas, garzas, caballos, palomas, buitres y lobos. La siguiente mecánica es la que más me llamó la atención de toda la lista, y está ligada directamente a una consecuencia de historia. Hablo de la mano cortada de Aiden. Sí, escucharon bien. Esta iba a ser una decisión que formaría parte de la misión Marcadores de la Plaga. En un punto, en el bazar, los pacificadores iban a castigar a una mujer, y el jugador debería decidir si era Aiden quien recibía dicho castigo o dejaba a la pobre mujer a su suerte. En pantalla se muestra a través de un mod cómo afectaría drásticamente el parkour y la movilidad, entre otras cosas. Entiendo perfectamente por qué Techland prefirió no incluir esta mecánica narrativa, y es más que obvio. Para empezar, Aiden no podría usar armas a dos manos, por lo que limitaría al 50% el abanico de opciones al combatir. Tampoco podría usar la ballesta, por ejemplo, ni el paracaídas, o hacer ejecuciones silenciosas. Pero ojo, del otro lado de la balanza, digamos que esto le habría dado más realismo, naturalidad e inmersión al juego, provocando que el jugador realmente piense bien antes de actuar o tomar una importante decisión entre las facciones y el futuro de Biledor. También dentro de los archivos del juego se encontró una nueva facción que iba a llamarse Smokers, que se traduce como fumadores. Originalmente se trató de una facción que, si le otorgábamos el control de una piscina, se dedicarían a convertirla en una especie de lugar de cultivo de plantas para crear drogas, que luego servirían de potenciadores. Más adelante, Techland le cambió el nombre a esta facción y pasó a denominarse Inmaculados, hasta que finalmente fue descartada antes del estreno del juego. Otra facción comodín fueron los carroñeros o scavengers, que en sus inicios esta facción sería una de las tres principales. Si le asignábamos zonas, a cambio nos darían combustible a base de plantas para usar en vehículos, ya que en un tráiler vimos que los vehículos serían más frecuentes que en la versión final. Y por último, el Mercado Negro. Esta era una facción que vimos introducida en el E3 2018 y estaría liderada por Jack y Joe, los dos personajes que vemos en la misión de la Torre de Agua a inicios del juego. Originalmente en esta misión negociaríamos con ellos por el suministro de agua, y podríamos decidir si pelear con ellos y darle la torre a los pacificadores para establecer orden y paz, o podíamos dejar que se la queden y suministrarían agua en el Mercado Negro. Esto provocaría que el crimen estuviese en alza en las calles, pero dando más oportunidades de mercadeo para Aiden.
Todos sabemos que cuando la inmunidad de Aiden llega a 0, simplemente muere. Al principio esto no iba a ser así, sino que Aiden entraría por tiempo limitado en un estado salvaje al más puro estilo Volatile, el denominado Berserker, incrementando su fuerza y velocidad, el típico estado en el que lo vemos transformarse durante el juego, solo que no sería algo exclusivo de un momento específico, sino que nos podría ocurrir en cualquier punto de la partida. Esa libertad es la que tanto especularon los jugadores antes del lanzamiento, pero al final todos nos quedamos con cara de pelotudo. A continuación está el tema de los famosos nidos, algo parecido a las colmenas que han añadido recientemente con un update. Estos eran unos edificios ensangrentados y llenos de infectados dentro. El jugador tendría que eliminar estos nidos, provocando que disminuya la cantidad de infectados en la zona, dando así acceso a nuevas áreas para explorar. En la versión final del juego, durante la misión del observatorio, Verónica le da a Aiden un bloqueador de químicos para prolongar su resistencia a los mismos. Al principio esto no era así, sino que Aiden obtendría una máscara antirradiación. Formaría parte del conjunto de objetos de corredor nocturno y también se podía mejorar hasta 4 veces. Con cada nivel se prolongaba un poco el tiempo que podíamos estar sobre los químicos. Por supuesto, el silbido, una mecánica para llamar la atención de los infectados. También lucía atractiva, pero lamentablemente ya no está. Esta de aquí es una función que mostraron en el E3 2018. Consistía en Aiden deslizándose con un cuchillo por un cartel para amortiguar la caída. Y hablando de caídas, ¿cómo olvidarnos de la ejecución en caída libre con cuchillo? Una mecánica que posiblemente veamos restaurada es la posibilidad de llevar un escudo en caso de ser grande o 2 si son pequeños. En el material de 2018 y 2019 se pudo ver claramente a los pacificadores portar este tipo de instrumento y encajaba como anillo al dedo con la temática de Edad Oscura moderna, ya que daba esa vibra del medievo. Quizás veamos esta mecánica regresar cuando obtengamos el primer DLC de historia, de la ópera. Para dicho DLC tengo un video donde explico con lujo de detalle todo lo que nos deparará esa zona, la cual formaría parte de Elysium, ese mapa enorme a medio cocinar que vemos a la distancia. Y para cerrar, el prólogo original del juego iba a ser un tanto más interesante. Según John Scott, actor que interpreta a Aiden, el prólogo comenzaría con el protagonista de pequeño junto a su padre, en un campamento de supervivientes. En un punto, el padre de Aiden saldría a buscar recursos, pero como tardaba demasiado en volver, su hijo decide ir a buscarlo. En el camino, Aiden es mordido por un infectado y al intentar regresar al campamento es rechazado y expulsado, dejándolo sin más remedio que dirigirse a Villedor. Aiden went to go find his dad, and I think the whole learning how to parkour was him looking for his dad in the countryside. Because as a gamer, I look through a lot of those lenses where it's like I can tell this is where I'm going to learn how to parkour. I can tell this is where I'm going to learn how to jump, where I'm going to learn how to climb, where I'm going to learn how to run. I don't want to give away too many specifics, but he went to go find his dad. He went off, and it was like, oh, dad is going to search for things or whatever, and I'm going to go and find him because he's been gone for a while. And long story short, he gets bitten, goes back to camp, and it's like, oh, we can't have you in camp. So he gets kicked out of camp, exiled, and then he gets in the city. That's basically how it went, not giving too much specifics away. Esto habría reflejado mucho mejor esa atmósfera decadente y sin valores que tanto quisieron representar, ya que hay que tener muy poca humanidad para expulsar a un niño de su comunidad y dejarlo a su suerte en un mundo cruel y despiadado luego de un apocalipsis. Antes de retirarme, quisiera mandarle un gran saludo y agradecimientos a Nod por suministrar material de sobra y mucha info al respecto. Por mi parte, es todo, cracks. Espero tengan excelente día, tarde o noche y nos vemos en el próximo. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.